Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 179, 180, 181 y 182 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 179. Midoriya y Mau tardaron fácilmente una hora solo en rebuscar entre todas las armas y los crímenes de guerra que All For One había dejado en el arsenal, y eso sin contar todo el tiempo que pasaron usándolas. Durante la siguiente hora, Midoriya solo usó pistolas, familiarizándose poco a poco con ellas, practicando en los mismos blancos que Mau le había mostrado, y necesitaba cada minuto de práctica. Mau se contuvo de divertirse para enseñarle al justiciero cómo manejar y apuntar correctamente un arma, dándole muchos consejos y trucos hasta que los disparos de Midoriya finalmente se volvieron consistentes. Midoriya ya había usado armas de fuego antes, claro, pero su puntería siempre había sido bastante imprecisa. Sus pistolas habituales generaban grandes ráfagas de aire, lo que facilitaba acertar y, al no tener caída de bala, su experiencia con ellas apenas le servía. Había usado armas de fuego reales, como en su pelea contra la Nomu femenina y All For One, pero no había logrado colocar ni una sola bala justo donde quería. Ahora bien, aunque sus disparos aún no daban exactamente donde quería, al menos impactaban una y otra vez en el mismo lugar, dentro de un margen de 7 pulgadas. Un objetivo del tamaño de una persona, a 20 metros de distancia. Eso sí que le parecía bien. No es tan fácil como parece. Midoriya bajó su arma y retrocedió, revisando sus últimos disparos antes de dejarla sobre la mesa. Le dolían tanto los brazos que incluso su precisión, lo único que había estado haciendo bien, empezaba a flaquear. Había terminado por ese día. Claro que no, idiota. Se necesitan años para ser tan bueno como el jefe maestro. Mau se golpeó el pecho mientras se regodeaba, agarrando su centésimo frisbee de arcilla extraño del día de una caja casi vacía mientras se reía. Para dominar este tipo de cosas se necesita un mes, tal vez 2 si eres lento. ¿Y para ser un experto, colega? El brazo de Mau se echó hacia atrás bruscamente mientras lanzaba el extraño disco al aire, luego se echó hacia atrás de repente, apoyando la culata del arma en su hombro mientras la levantaba cada vez más alto. ¡Bang! TSHK. Esa hoja tarda una eternidad, tío. El japonés de Mau seguía deteriorándose a medida que se emocionaba más y más, levantando su arma al aire mientras admiraba su obra, disparando fácilmente al extraño frisbee en el aire en un instante. Pero, todos tenemos que empezar alguna vez, Midoriya asintió, apartándose de la línea de tiro para estirarse. Ya sabía que se iría a la cama temprano esa noche, pero tenía algunas cosas que quería hacer antes. Estaba a punto de decirlo, pero eres pésimo con las armas, ya que me disparaste la primera vez que nos vimos, pero sigues sin apuntar ni a una hoja, y eso también. Mau dejó caer el cargador, revisó su arma antes de dejarla sobre la mesa y se giró para reírse un poco más de Midoriya. Al ritmo que vas, te puede llevar hasta 2 eternidades mejorar en esto. ¿Para qué meterse en líos con el crimen si eres tan gracioso? Midoriya puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír con picardía mientras se dirigía a buscar sus maletas. Mau también estaba terminando, así que era obvio que pronto se irían, pero Midoriya tenía que terminar ese asunto primero. Ay, la comedia está bien, pero el crimen da dinero. ¿Sabes a lo que me refiero? Mau se volvió hacia la mesa, desmontando rápidamente las pistolas y guardándolas en sus estuches. Esa cena no se va a pagar sola. ¿Quieres ir al mismo sitio que la última vez? Midoriya se cambió de camisa y revisó sus mochilas, asegurándose de tener todo. Tenía que pasar por casa a recoger algunas cosas que había olvidado antes de encontrarse con Mau, pero parecía que su doble revisión había valido la pena. Ya tenía todo lo que necesitaba, salvo un poco de ayuda de Mau, claro que sí. Ese lugar es la hostia. Mau cerró las cajas y miró las demás en el campo de tiro, intentando decidir qué guardar en el arsenal y qué dejar fuera. Era mejor para el mantenimiento y la seguridad no dejar nada a la vista, pero Mau probablemente volvería más tarde, así que, entonces, antes de irnos, ¿qué tal si empezamos con algo más? Revenant acercó sus maletas a la mesa y las dejó allí, empujando la más pesada hacia Mau.
Mao miró la bolsa, luego a Midoriya, de nuevo a la bolsa, y finalmente al justiciero por última vez. Vale, acepto el reto. Mao se acercó y abrió la cremallera de la bolsa, entrecerrando los ojos para ver el contenido. Era un poco difícil de ver con la poca luz, pero... ¡guau! Mao volvió a alzar la cabeza hacia el justiciero, luego hacia la bolsa, y finalmente la levantó de nuevo con una sonrisa maliciosa mientras se ponía de pie, cargando la bolsa para Midoriya. Señaló con la cabeza hacia la salida del campo de tiro mientras se colocaba la bolsa al hombro, haciéndole una seña a Midoriya para que se acercara. Vamos, creo que tengo una habitación mejor para esto. Te va a encantar, por lo que me dice Eiko. Revenant le devolvió la sonrisa mientras salían de la habitación, ajustándose las correas de su mochila. Quizás aún estuviera descansando, pero tenía mucho trabajo por delante. Esto iba a ser divertido. Y así transcurrieron los días de Midoriya hasta el fatídico encuentro. Llegaba temprano a la escuela y se ponía a trabajar en su propio disfraz, especialmente en las partes que no quería que nadie viera. Al segundo día, ya tenía varios prototipos para una nueva pieza de brazo, basados en los diseños que encontró en la caja vieja, y al tercer día había creado pares iguales para los dos diseños que le gustaban. No eran modelos terminados, pero le daban una buena idea de lo que buscaba. Dedicaba la primera mitad de cada día a trabajar en ellos para que, para el viernes, supiera qué par de guanteletes quería. Al fin y al cabo, su reunión era el sábado, pero para entonces sería demasiado tarde para terminar el diseño. Eso significaba que solo tenía 4 días para trabajar en su traje, ya que había pasado todo el lunes con Mao. Tenía solo 4 días para terminar los guanteletes, y menos aún si se cuenta que todavía tenía que elegir el diseño que más le gustaba. Si a eso le sumamos las botas y las modificaciones de las armas que quería hacer, decir que el tiempo apremiaba sería quedarse muy corto. Cada segundo era importante, así que intentó aprovecharlos al máximo. Los martes y jueves también los pasó con Eiko, tiempo que dedicó a trabajar en nuevos pares de botas. El proceso fue prácticamente el mismo que con sus guanteletes. La pareja ideó un montón de diseños, probaron algunos y finalmente se decidieron por 3 que Revenant probó. Tras probar los modelos durante 1 hora, Revenant eligió cuál convertiría en sus próximas botas y cuál evolucionaría de prototipo a modelo definitivo, rehaciéndolo con su material poseído. Fue bastante divertido, y eso sin contar el tiempo que pasaron relajándose después de terminar de trabajar en las botas. Había una última cosa que Midoriya hizo, o al menos, una última persona con la que pasó su tiempo. El miércoles y el viernes los pasó con el mismísimo jefe maestro, haciendo todo tipo de cosas sin sentido. Sus actividades con Mao fueron tan numerosas y aleatorias que apenas podía resumirlas, salvo por el hecho de morir. Mao mataba a Midoriya una y otra vez. Corría durante horas, escalaba las paredes de la cueva, hacía el pino una y otra vez hasta que le fallaban los brazos. Todo tipo de cosas raras, estúpidas y divertidas. Tal como dijo Mao, al principio Midoriya mostró un aumento significativo en su capacidad, que rápidamente disminuyó a medida que superaba el cansancio. La primera vez solo logró unas 30 flexiones, pero la siguiente vez superó las 40. Sin embargo, para el viernes, seguía estancado en las 48. Parecía que el camino por delante no sería tan fácil como el comienzo, pero por eso mismo valía la pena el esfuerzo. Tal y como dijo Mao, Midoriya prácticamente no había mejorado en su puntería. No estaba acostumbrado al estilo rígido de quedarse quieto, apuntar y disparar. Le parecía un paso atrás, considerando su experiencia como justiciero, donde quedarse quieto te dejaba hecho polvo. Su estilo fluido habitual requería movimiento y ajustes constantes, lo que lo ponía demasiado nervioso para disparar correctamente. Aún así, su pequeño proyecto con Mao salió bastante bien, pero eso no venía al caso. Ese proyecto paralelo tendría que quedar en segundo plano, ya que Mao tenía otros planes. El entrenamiento del viernes terminó temprano. Mao decidió llevar a su familia a jugar minigolf cuando Eiko saliera de la escuela, dándole a Midoriya tiempo libre de sobra para terminar el traje. Incluso lo llevó de vuelta a la escuela, aunque Mao se perdió al intentar encontrarla. Aunque probablemente la culpa fue más bien de los gamberros, que destrozaron todas las señales de tráfico. Sin embargo, fuera como fuese, Midoriya bajó temprano y caminó 1 cuadra hasta la escuela mientras Mao llegaba en bicicleta, sin apenas mirarse. Apenas se dirigieron la palabra en público, ya que apenas se conocían.
Eiko salió corriendo de la escuela casi tan pronto como terminaron las clases, sin darse cuenta de que Midoriya la había abrazado con fuerza. Midoriya solo se quedó el tiempo suficiente para ver a Midoriya dedicarle una sonrisa ladeada y asentir con la cabeza antes de irse a casa en coche. Después de eso, era hora de trabajar. Revenant se desvaneció entre la multitud mientras los estudiantes salían de la escuela, una sombra que se movía velozmente entre la gente. Ignoró las conversaciones y las peleas a su alrededor mientras se dirigía desde la puerta de entrada a un pequeño edificio lateral, para luego desaparecer tras sus puertas. Tenía que terminar un conjunto, y era hora de aunar todos sus esfuerzos y obtener algunos resultados. Capítulo 180. Reflexiones. A pesar de sus planes, a pesar de todo el trabajo que se había propuesto hacer, el sábado pareció llegar demasiado pronto para Midoriya. Había planeado todo su trabajo hasta el último minuto, pero aún así le quedaban tareas pendientes a pesar de sus esfuerzos. Parecía que estaba condenado a que todos sus planes fracasaran en el último momento. Midoriya examinó su equipo por última vez, suspirando al pensar en los pequeños ajustes que había pasado por alto. Reajustar los cinturones, manchar algunas piezas de cuero, en realidad, nada de eso importaba, pero aún así le molestaba. Cerró la cremallera de la bolsa de lona y se la echó al hombro, saliendo de su habitación y dirigiéndose directamente a buscar sus zapatos. Quería llegar a la UA bien temprano, pero tendría que cambiarse en algún punto del camino. Tomaría un desvío por los barrios bajos para eso, luego iría directamente a la UA e intentaría terminar cuanto antes. Nezu lo había llamado a la UA por algo, y Midoriya tenía algunas ideas de lo que podría ser. Era un justiciero, o a ojos de la ley, un villano con un nombre ridículo. Para la mayoría de los héroes, el vigilantismo era solo un delito más, y los justicieros no recibían un trato mucho mejor que el delincuente común. Y por si fuera poco, tenía todo lo que había robado durante el año. Ronin ya había estado en la UA, pero ocultaba su verdadera identidad y usaba una espada mágica de pacotilla. Nezu no sabía quién era realmente bajo la máscara, e incluso si lo supiera, Yamato era tan poderoso que nadie podía hacerle daño. Bueno, eso creía. El campamento de verano de la UA le había enseñado que eso era solo una ilusión. ¿Y ahora? Nezu ya se había puesto en contacto directamente con Midoriya y le había dejado muy claro que sabía quién era. Y Yamato, bueno, estos pensamientos se repetían como un disco rayado, igual que el propio Yamato. Aparecían con frecuencia, aunque él intentara apartarlas de su cabeza mientras trabajaba. Ahora que Midoriya tenía que ir a la UA, sin embargo, era mucho más difícil deshacerse de ellas. Necesitaba respuestas a esas preocupaciones, pero no se le ocurría ninguna. ¿Qué podría querer Nezu? ¿Cuándo se enteró Nezu? ¿Por qué ahora? Había sido arrogante. Revenant chasqueó la lengua mientras forcejeaba con sus zapatos. Su primer error había sido involucrarse con UA. Todo habría estado bien si simplemente se hubiera mantenido alejado. La UA solo le había traído problemas cada vez que se veía envuelto con ellos. Desde la primera vez que fue a ver a Olmig dar una clase y en su lugar se vio envuelto en una extraña invasión del campus, hasta el campamento de verano que casi lo mata, las cosas solo podían salir mal cuando Ronin conoció a la UA. Izuku. ¿Estás bien? Una voz suave sacó a Midoriya de sus pensamientos. Justo detrás de él, en el vestíbulo, estaba su madre, mirándolo con expresión preocupada. Inko Midoriya. Apenas había pensado en el impacto que su segunda vida tendría en ella hasta que fue demasiado tarde. Para ser sinceros, ella era la mayor debilidad de Izuku Midoriya. Ronin podía seguir adelante, vivir completamente de su trabajo como justiciero, pero Izuku e Inko siempre estarían unidos. ¿Qué le pasaría a ella si su identidad se descubriera? Mamá. Él miró hacia atrás mientras les dedicaba su mejor sonrisa para intentar calmar los nervios de ambos mientras hablaba. Sí, estoy bien. ¿Pasa algo? No estoy segura, dijo su madre mientras caminaba por el pasillo y se sentaba a su lado. Le acarició la espalda y lo miró fijamente, llenándolo de la misma angustia que sentía Nezu al intentar disimular. Escuché a alguien murmurando desconsoladamente y vine a ver qué pasaba. ¿Te ocurre algo importante? Ella lo conocía a la perfección. Nunca mencionó nada sobre su vida de justiciero, pero Revenant no tenía ninguna duda de que ella había notado algo. Eran esos pequeños detalles los que siempre lo descolocaban, esos momentos en los que recordaba que su secreto nunca había estado tan bien guardado. ¿Qué te hizo pensar eso?
Preguntó Revenant, ajustando el agarre de su bolsa de lona para sentirse más seguro. La solidez de la bolsa le brindaba consuelo, al igual que los hechos tras los que se escondía, ahora que tenía que enfrentarse a tantas cosas que no le gustaban. Bueno, aparte de los murmullos, Inco se tocó la barbilla, pareció pensar un instante antes de señalar sus pies con un gesto casi juguetón. Ah. La mayoría de la gente se pone el zapato izquierdo en el pie izquierdo, Izuku. Ups. Izuku rápidamente comenzó a deshacer el nudo que había hecho distraídamente, tratando de sacar su pie del zapato lo antes posible. Su madre permaneció a su lado, apoyando la cabeza entre las manos mientras se sentaba junto a él con una leve sonrisa y comenzó a recordar. ¿Sabes? Tu padre hacía lo mismo cuando tenía problemas en el trabajo. ¿En serio? Las orejas de Izuku se aguzaron al oír eso. Su padre no había estado en casa más de una semana en años, así que no interactuaba mucho con él. Su relación no era tensa, sino prácticamente inexistente. De hecho, Izuku tenía una relación mejor y más sólida con All for One, lo más parecido a un demonio de la vida real, que con su padre. Él quería mucho a su padre, tanto Izuku como Inko, pero no hablaban mucho de él. A él también le resultaba extraño, ya que no era como si hubiera muerto o se hubieran divorciado. Simplemente ganaba mucho más dinero en Estados Unidos. Pagaba el apartamento, los servicios y toda la educación de Izuku hasta la universidad, y ni siquiera había empezado todavía. Su madre solo hacía trabajos ocasionales para ganar algo de dinero extra y matar el tiempo, ya que Izuku pasaba la mayor parte del tiempo fuera del apartamento últimamente. Así que Izuku tenía cierto interés en ver cómo continuaba la historia de su madre. Además, cada segundo que la escuchaba era un segundo que no pasaba yendo a la UA, así que eso era doblemente positivo. Sí, asintió su madre, sonriendo un poco más al recordar. Le acarició el pelo a Izuku, con un ligero tono burlón en la voz. Tenía muchas cosas en la cabeza y se tomaba el trabajo muy en serio, demasiado en serio, como cierta persona, Bakugou. Dijo Izuku con total seguridad, tomando a su madre completamente por sorpresa y provocando una risa genuina. Tal vez, Izuku. Tal vez. Se echó hacia atrás, apartándose suavemente un mechón de pelo de la cara mientras ambos reían entre dientes durante un minuto. Se sentía bien reír. Una vez le pregunté qué hacía cuando tenía que tomar esas decisiones difíciles. Su madre cerró los ojos mientras recordaba el pasado, dejando que la habitación quedara en silencio. El silencio se prolongó cuando Izuku se dio cuenta de que ella lo estaba esperando. De todos modos, ella había estado hablando casi todo el tiempo, así que él definitivamente debería participar un poco más en la conversación. Entonces, ¿qué dijo? La sonrisa de Inko se amplió una vez más mientras repasaba el recuerdo en su mente. ¿Cuándo el trabajo se pone difícil? Esa es una pregunta difícil. Hisashi Midoriya se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. Pero tengo una estrategia infalible. Pienso en mi hermosa esposa y dejo de pensar. Oye. Inko le dio un ligero puñetazo a su marido en el brazo, negando con la cabeza ante sus payasadas. En serio, sacarle respuestas claras era como sacarle una muela. Parecía que su trabajo era confundir a la gente o algo así. Hablo en serio. Yo también. Hisashi se cubrió con los brazos, riendo entre dientes antes de arreglarse el traje. Era un regalo de Inko, un traje hecho a medida por un héroe llamado Betelgeanist. Le gustaba usar trajes así en días importantes, y hoy sería un día bastante importante. Siempre le gustaba lucir profesional al terminar sus asuntos. Cuando tengo que hacer algo difícil, pienso en por qué lo hago. Hisashi dejó entrever en su voz algo de la profesionalidad que fingía tener mientras se desataba el zapato izquierdo, se lo quitaba del pie derecho y se lo ponía correctamente en el izquierdo. Lo que obtengo de ello, por qué quería hacerlo y para quién lo hago. Como esa extraña mujer que no para de destrozarme el brazo con sus ganchos de izquierda Mitsuki. Inko mencionó el nombre de su mejor amiga con una sonrisa traviesa, mientras Hisashi inmediatamente se llevaba la mano al brazo derecho, frotándose el lugar donde había recibido el último golpe. Hay criminales que pegan con menos fuerza que esa mujer, pocas personas impresionaban a Hisashi tanto como Mitsuki, y ni siquiera él estaba seguro de si eso era bueno. Por el bien de su brazo, al menos lo era. Bueno, gracias por tus comentarios. ¿Vas a tener que soltar a alguien hoy? ¿Llevas puesto el traje?
Inko le dio un codazo en el pecho y enseguida empezó a alisar todas las arrugas que habían aparecido durante sus juegos. Tenía buena vista. Eso parece. Hay quienes nunca saben cuándo parar hasta que es demasiado tarde, y ahora tenemos que arreglar sus errores. Hisashi frunció el ceño mientras golpeaba el suelo con el pie derecho, luego sacó el talón del zapato antes de atárselo. No les importan los demás, solo hacen lo que creen correcto, incluso cuando empeora las cosas. Oye. Inko le revolvió el pelo de repente, sacándolo de su murmullo. Concéntrate. Todavía no has llegado al trabajo y ya estás metido hasta el cuello. Relájate, por favor. Tienes razón. El ceño fruncido de Hisashi desapareció mientras se ponía de pie, cogía su corbata del perchero, donde no debía estar, y empezaba a darle los últimos retoques antes de entrar a trabajar. Por supuesto que tengo razón. ¿Acaso alguna vez no la tengo? Tan humilde como siempre. Hisashi e Inko compartieron una sonrisa mientras él terminaba de atarse la corbata y se disponía a recoger su bolso. ¡Alto! ¿Qué es ese lío que llevas alrededor del cuello? Inko lo detuvo en seco, girándolo para que la mirara con una mirada severa mientras señalaba su cuello con aire acusador. ¿Mi corbata? ¿Se supone que eso es una corbata? Parece un accidente de coche. ¿Dónde está la parte larga debajo del nudo? Ya sabes cuál. Hizo un gesto con las manos, cada vez más nerviosa al no encontrar las palabras. Dios, qué mona era. Toma, te la arreglo. Se acercó, deshizo su desastre y le ató el nudo correctamente mientras hacía un puchero adorable. ¿En serio? ¿Cómo es posible que un hombre de tu edad todavía no sepa atarse una corbata? Es mi excusa. Hisashi rió mientras se encogía de hombros, inclinándose ligeramente hacia atrás antes de ser jalado bruscamente hacia adelante mientras Inko seguía atando el nudo. Disculpa. Disculpa, ¿por qué? El ambiente se electrizó cuando él se inclinó hacia ella durante unos segundos, y permaneció en silencio incluso después de que Hisashi interrumpiera el beso y se mirara en el espejo. Quizás tengamos que hacer esto más a menudo. Se ve precioso. Hisashi se revisó la corbata en el espejo, ajustándola un poco antes de volverse hacia su esposa, que estaba muy nerviosa y era excepcionalmente hermosa. Gracias. En cualquier momento. Pasó junto a ella, recogió su bolso del suelo con una patada y lo metió en su mano sin siquiera mirar hacia abajo, y salió al nuevo día con confianza. Subió las escaleras de 2 en 2 y llegó hasta la planta baja antes de que sonara su teléfono. Lo sacó discretamente del bolsillo y contestó sin detenerse. Señor. Señor. Tenemos un problema. Una voz resonó desde el otro lado, yendo directamente al grano. Justo como le gustaba. Aquí está una heroína, una chica llamada Nana Shimura. Está luchando contra Mao ahora mismo, pero sin duda es más fuerte que él. No le está haciendo daño, pero están causando estragos. El proyecto Nomu, eso fue extraño. Había anotado que el nuevo usuario de OneForAll llegaría a las 9:30, o eran las 9:30. La charla se alargó un poco más de lo previsto, iba con retraso. No te preocupes. Yo, Hisashi. Su atención se dirigió hacia el cuarto piso de su apartamento, hacia una mujer extraña que agitaba el brazo como una demente. Un momento, esa era su demente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Pasaba algo mal? Inko se llevó las manos a la boca, gritándole con todas sus fuerzas. Déjalos boquiabiertos, cariño. Hisashi la miró, completamente confundido, mientras levantaba lentamente la mano y la saludaba, sin darse cuenta de la tonta sonrisa que se dibujaba en su rostro. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía así? Lo haré. Señor. Señor, ¿se encuentra bien? Su teléfono seguía vibrando. Había dejado la llamada a medias. Qué descortés de su parte. No se preocupe, doctor. Yo me encargo. Hisashi miró su mano como si fuera la de otra persona, manteniendo esa estúpida sonrisa en su rostro mientras se giraba hacia adelante y flexionaba la mano, combinando el don de teletransportación Kurohiri con el don de humo hace para crear un portal que lo rodeaba lentamente mientras salía del vecindario y giraba hacia un callejón. Tengo un buen presentimiento sobre hoy. Piensa en por qué lo hago, repitió Izuku para sí mismo. Sin duda, ya lo había pensado antes, pero nunca había profundizado tanto como su padre. Solo había visto el vigilantismo superficialmente, en cuanto a lo que obtenía de él, pero se había parado a pensar realmente por qué importaba.
¿Y por las personas a las que ayudaba? Claro, cada vez que se involucraba en la UA terminaba peor de lo que empezó, pero otros se habían beneficiado mucho. Mocosos como Kota, los chicos que reprobaron sus exámenes finales y Kaminari, vaya, cómo extrañaba a ese loco. Claro, le exigió mucho, pero de eso se trata el heroísmo. No sería heroísmo si fuera fácil, y por eso lo hizo. Izuku sonrió al terminar de atarse los zapatos y se puso de pie, recuperando la confianza con renovada determinación. Intentaba ver las cosas con lógica, pero era mucho más complicado. Si no lo fuera, tal vez tendría sentido, y eso estaba sobrevalorado. Gracias por la ayuda, mamá. Los Midoriya se dieron un breve abrazo en el vestíbulo antes de que Izuku se girara hacia adelante, levantando la espalda del suelo y apoyándola en su mano sin siquiera mirar hacia abajo, y saliera al nuevo día con confianza. Inko se despidió de él desde la puerta, sonriendo dulcemente mientras su hijo tropezaba un poco en el umbral antes de enderezarse y dirigirse a la escalera. Dales una paliza, cariño. Izuku le dedicó una última mirada antes de marcharse, devolviéndole la sonrisa. Lo haré. Hasta luego. Tras despedirse y con su mochila a cuestas, el joven bajó corriendo las escaleras de 2 en 2. Salió corriendo a la acera, con una sonrisa que se le quedó grabada en la cara mientras salía del barrio y giraba bruscamente hacia un callejón, en dirección a una alcantarilla. La breve conversación le había levantado el ánimo y disipado sus preocupaciones. Ahora, en lugar de extrañas amenazas rondando por su cabeza, tenía un buen presentimiento sobre el día. Uf. Esto es horrible. Cálmate, Nemuri, no me hagas Nemuri. Los profesores de la UA estaban sentados en sus oficinas, preparando sus trabajos para los próximos eventos. Para el curso de apoyo, se acercaba la certificación técnica. El curso de negocios tenía su examen regional. Y, por supuesto, el curso de héroes tenía su examen de licencia provisional. Había papeleo para casi todos los estudiantes involucrados, sin mencionar la certificación para cada clase. Normalmente, todos esos exámenes los presentaban los alumnos de segundo año, pero la UA iba a enviar a los de primer año. Era un ejemplo clásico de la prueba de fuego por la que la UA era conocida. Por supuesto, todo ese papeleo requería muchísimo tiempo, sin importar lo repetitivo o sencillo que fuera. Montones de jerga legal, casillas de verificación y firmas para cada clase. Si a eso le sumamos el papeleo que ya tenían, los profesores de la UA estaban completamente desbordados. Uf, y yo que pensaba que las vacaciones de verano eran para relajarse. Midnight se encorvó sobre su escritorio, moviendo el bolígrafo mientras se enfurruñaba. Son las 6 de la mañana y necesito dormir para estar guapa. Se acabaron las vacaciones de verano, interrumpió Eraserhead con un tono seco y molesto, tras haber estado sentado junto al grandullón durante toda una semana. Sus pupitres estaban uno al lado del otro y, si alguien echaba de menos el verano, sin duda era él. Y si dedicaras la mitad del tiempo que pasas quejándote a estudiar, ya habrías terminado. Eres el único curso sin un examen importante ahora mismo. Sí, los cursos de apoyo, negocios y héroes tenían exámenes importantes a la vuelta de la esquina, pero la educación general no tenían nada. Su curso de educación general era prácticamente igual al normal. Claro, era más difícil, pero aparte de añadir trabajo extra y hacer los exámenes más difíciles, no había mucho que se pudiera cambiar para educación general. Esto hacía que los alumnos de educación general tuvieran menos papeleo que los demás, pero de alguna manera el profesor de educación general era el que más se quejaba. Sin duda, otro gran misterio de la vida se estaba desvelando en la UA. Sí, pero 6 es bastante difícil, tío. Present Mick se recostó en la silla. Me pregunto si Nezu tendrá algo planeado para hoy, llamándonos tan temprano no empieces a holgazanear tú también. Eraserhead se frotó el puente de la nariz, preguntándose qué había hecho mal en alguna vida pasada para estar atrapado entre los dos profesores más ruidosos y entrometidos de la UA. No, no digas esas barbaridades. Midnight se echó hacia atrás al oír las palabras de Present Mick, con el rostro lleno de angustia. Si Nezu tiene algo planeado para nosotros, no puede ser nada bueno. La mayoría de los profesores se estremecieron ante las palabras de Midnight, pues por una vez estaba diciendo la verdad. Casi todos los planes de Nezu terminaban desastrosamente para quien tuviera la mala suerte de verse involucrado, lo quisiera o no. La USG, las pruebas de los nuevos robots en combate, el campamento de entrenamiento de verano, para ser la criatura más inteligente del mundo, Nezu tenía un montón de ideas rondando por su cabeza.
Lástima que todas fueran pésimas. Y ahora, podrían verse atrapados en una de ellas. Esto bastó para que se intercambiaran algunas miradas nerviosas. Nezu los tenía a todos trabajando el fin de semana, y además tan temprano. Probablemente algo estaba pasando, y nadie, salvo ese loco, sabía exactamente qué. Uf, ¿qué será ahora? Min se pasó la mano por la cara, luego notó la mancha en su mano y se retocó el maquillaje rápidamente. Si tan solo pudiera echar un vistazo dentro del cerebro de ese tipo, me temo que no es recomendable, señora Nemuri. Definitivamente no es un ambiente de trabajo apropiado. Ah, y por favor, tenga cuidado de no manchar los papeles con maquillaje. Todos se quedaron paralizados ante la presencia del recién llegado, antes de girarse lentamente para observar a una pequeña criatura que caminaba con paso firme por el pasillo de la oficina, con paso ligero y una taza de café humeante en la mano. En verdad, todo iba bien en el mundo del director Nezu. La imagen estática de los profesores se desvaneció cuando todos se pusieron manos a la obra con gran entusiasmo. Le gustaba ver a sus empleados trabajando duro, pero ¿cómo iba a responder a sus preguntas si nadie las formulaba? Lo complicaron muchísimo, nada que ver con Ronin o Endeavor. Esos dos siempre iban directos al grano. A Nezu le encantaría verlos enfrentarse. O se convertirían en una superpotencia capaz de dejar en ridículo a All Might, o volarían Tokio por los aires intentando matarse entre ellos. Ni siquiera él estaba seguro de cómo terminaría. Para quien le interese, hoy viene alguien importante, dijo Nezu con voz cantarina mientras llegaba al final del pasillo y saltaba sobre el mostrador de la oficina, mirando por la ventana hacia el patio. Aunque nadie le preguntara directamente, podía adivinar lo que se preguntaban. Entonces, Present Mig miró alternativamente a los profesores y luego levantó la mano con cautela, como si fuera un alumno. ¡Qué gracioso! Solo una pregunta rápida, jefe. ¿Por qué estamos aquí? ¿Es por el héroe número 1 de Estados Unidos? El héroe número 1 de Estados Unidos, pero no el número 1 de Japón, ¿eh? Así eran las cosas. Tras la repentina retirada de All Might, Endeavor se hizo con el puesto número 1 prácticamente gratis, pero nadie se lo creyó. La mayoría del público seguía creyendo en la imagen de All Might o en la de su protegido, Lemillion, que también estudiaba en la UA. Una verdadera tragedia, pero solo el tiempo podría remediarlo. Me temo que no es la señorita Barras y Estrellas. Viene la semana que viene, en serio. ¡Ay! Present Mig se frotó la parte superior de la cabeza mientras el Aseread le hacía señas para que se callara. Está siendo sarcástico, llamada. Cállate y déjalo terminar. Nezu se propuso asegurarse de que el Aseread fuera la primera persona en saludar a Starsan Stripes la semana siguiente, cuando ella lo visitara para reunirse con el antiguo héroe número 1 de Japón. Dejando de lado las futuras burlas, quería terminar lo que tenía que decir, así que fue directo al grano. Gracias, señora Izawa. Como le decía, hoy viene alguien muy importante, y All Might quería reunirse con él. La mirada de todos se detuvo en Nezu un instante más, esperando a que continuara antes de dirigirse al antiguo héroe número 1. Entonces, otra pregunta. Present Mig levantó la mano de nuevo y Nezu tuvo que hacer un gran esfuerzo para no soltar la risa y derramar su café. ¿Por qué estamos todos aquí si All Might quiere reunirse con este invitado tan importante? Excelente pregunta. Nezu asintió sonriendo y aprovechó para tomar un sorbo de café. Era intenso, con un sabor profundo y agradable que lo ayudaba a despertarse por las mañanas. Le ponía la mente en marcha, algo muy importante para hacer tan temprano. ¿Cuál era la pregunta? Ah, ¿sí? No tengo ni idea de por qué están todos aquí, solo le dije a All Might que viniera. ¿Qué hacen aquí? Algunos profesores se desplomaron inmediatamente sobre sus papeles. El Aseread prácticamente se metió en su saco de dormir, moviéndose a una velocidad que la mayoría consideraba imposible para un humano normal. Min casi se arrancó el pelo y se puso de pie, dejándose llevar por la ira. ¿Quieres decir que estamos aquí para absolutamente nada? ¿Que vinimos aquí sin ningún motivo, cuando podría estar en la cama como una persona sensata? Más o menos. Min siempre había sido una persona nocturna, pero odiaba las mañanas. Debería encontrar alguna manera de contárselo a la gente, tal vez algo relacionado con su nombre, jeje. No me jodas. Min dio un pisotón y lo señaló acusadoramente, desahogando toda su frustración. Eso era bueno, el estrés acumulado era terrible para la salud mental.
Tuve que levantarme a no sé qué hora para 2 viajes en tren vacíos y caminar 8 cuadras hasta aquí un fin de semana, para nada. ¿Quién demonios se levanta a las 6 un fin de semana? Ring. Ring. El estruendo de una alarma interrumpió el discurso de medianoche, atrayendo la atención de todos hacia Nezu, que ahora vibraba. Nezu dejó tranquilamente su café para no desperdiciar una bebida tan deliciosa y sacó el teléfono que usaba como tableta, revisando sus notificaciones. Estaba aquí. Esa es una pregunta excelente, señorita Nemuri. ¡Excelente! Nezu apagó la alerta y se giró ligeramente, mirando de nuevo por la ventana de la oficina. Abajo, en el patio de la UA, estaba allí. Incluso a esa distancia, Nezu sabía perfectamente quién era. Creo que es una excelente pregunta para nuestro invitado. Parece que tiene algo de tiempo libre, señora Nemuri, así que ¿por qué no va a saludarlo? Capítulo 181. Las puertas de UA parecían bastante intimidantes. Con más de 3 metros de altura, servían como entrada y salida principal de las grandes instalaciones. Flanqueadas por grandes muros de hormigón que ocultaban muros de acero aún más grandes, cubiertas de cámaras y albergando a más de una docena de héroes profesionales, se suponía que era más segura que algunas prisiones. Midoriya se quedó mirando el logo de la UA, sintiendo un nudo en la garganta cuanto más tiempo miraba las letras doradas. Ya había estado aquí antes, incluso logró colarse un par de veces, pero eso fue con Yamato, como siempre. Las defensas de la UA habían sido inútiles contra Yamato. Las paredes eran puertas, las personas apenas representaban obstáculos y la distancia no importaba. Mientras prestara atención, Midoriya estaba seguro de que podría superar casi cualquier cosa con Yamato a su lado, deberían haberla cuidado mejor. Quizás así no se habría convertido en la granada de fragmentación más llamativa del mundo. Fueron momentos como estos los que le hicieron apreciar de verdad lo que solía tener. A menudo pensaba en lo molesto que era no tener a Yamato, pero no fue hasta este preciso instante que se dio cuenta de lo útil que había sido en realidad. Lo había transformado por completo, de un don nadie con un palo a un ladrón, capaz de burlar cualquier seguridad y derrotar a cualquiera con tan solo unos pocos golpes de espada. Ahora, iba a entrar en uno de los lugares más seguros de Japón sin él. ¡Qué suerte la suya! Midoriya intentó tragar el nudo que tenía en la garganta y miró al cielo. Los enormes edificios de la UA seguían a la vista. Eran alrededor de las 6 de la mañana. ¿Qué probabilidades había de que Nezu ya estuviera allí? Podría esperar un poco más y entrenar un poco más. Quizás traerla a Ek. Eso sí que compensaría la ausencia del Yamato. Tu padre decía que pensaba en por qué hacía cosas tan difíciles, había dicho Inko, fijando su mirada en su hijo con una dulce sonrisa. Pensaba en qué obtendría a cambio, por qué quería hacerlo y para quién lo hacía. Y una vez que recordaba eso, se volvió más fácil. Izuku intentó adivinar. Podía intuir hacia dónde se dirigía la historia, pero era completamente desconocida. Aunque nunca había escuchado esa versión en concreto, había oído una docena parecidas. ¡No! Eso pensarías, ¿verdad? Inko se rió, revolviéndole ligeramente el pelo antes de apartárselo de los ojos. Sus ojos color jade se encontraron por un instante mientras Inko terminaba de contar la pequeña historia. Yo pensé lo mismo. En cambio, él dijo, no se trata de si es fácil, sino de si lo quiero. Porque si lo quiero, no importa lo fácil o difícil que sea, lo haré. Midoriya volvió a pensar en las palabras de su padre, que le habían llegado a través de la historia de su madre. Se tomó un segundo más para mostrarse melancólico como el adolescente malhumorado que realmente era, se ajustó el cinturón y enderezó la espalda. Con la espalda y la voluntad firmes, Ronin exhaló con una leve sonrisa y cruzó la calle, entrando en la UA por lo que podría haber sido la última vez, listo para afrontar todo lo que tenía que ofrecerle. Midoriya intentó no ponerse demasiado nervioso mientras recorría el largo camino que conducía al edificio principal, una estructura enorme con 4 torres unidas que formaban una gigantesca y excesivamente compleja escuela. Y eso sin contar todos los edificios auxiliares, le dolía la cabeza solo de pensarlo, así que optó por seguir el consejo de su padre y no darle más vueltas. Simplemente pensó en lo que tenía que hacer, cómo quería hacerlo y qué esperaba conseguir con ello. Directo a la oficina de Nezu. Aprovecharía la ventaja, llegando incluso antes que él, y tomaría el control. Incluso algo tan pequeño como eso lo hacía sentir más poderoso y podía ayudarlo a mantenerse a salvo. No podía dejarse arrastrar por las payasadas de Nezu bajo ninguna circunstancia.
Con Nezu defendiendo su identidad y jugando en casa, Revenant se encontraba claramente a la defensiva. Recuperar el impulso haría que el partido fuera mucho menos desigual, pero ¿qué hacer cuando tenía la ventaja? Nezu probablemente quería que Midoriya se uniera a la UA o dejara de ser un justiciero, pero técnicamente ambas cosas significaban que dejaría de centrarse en ser un justiciero. Ninguna de esas opciones era aceptable. Unirse a la UA no era una opción por razones que ya había sopesado detenidamente. En resumen, se trataba de trámites legales engorrosos y restricciones. En cuanto a abandonar su labor como justiciero, el héroe no quería hacerlo, así que no lo haría. Así de simple. Si llegara el caso y Nezu hiciera lo que pensaban, su respuesta sería fácil. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando algo le tocó la cara distraída, devolviéndolo a la realidad. Oye, chico. ¿Vienes a ver a Nezu? ¿Para qué se molestaba en hacer planes? ¿Por qué? Min caminaba con paso lento por los pasillos, frotándose la cabeza mientras intentaba despejar la mente y planificar el resto del día. No tenía que trabajar, así que no lo haría. Y menos a las 6 de la mañana. Quizás trabajaría unas horas más tarde, pero por ahora, Dios, qué cansada estaba. Solo le quedaba una cosa por hacer antes de irse. Aunque el director Nezu le asignara más trabajo, al menos tendría una buena razón para marcharse cuando terminara. Solo tenía que recoger a quien el director hubiera llamado, indicarle dónde estaba la oficina de Nezu y luego podría descansar un poco más. O tal vez podría terminar su trabajo personal y luego ir a un spa, podría pedir cita para la tarde, trabajar por la mañana y luego, Min ideó un plan a grandes rasgos mientras finalmente llegaba a la planta baja de la UA tras lo que parecieron 1.000.000 de escaleras, demasiado absorta en sus planes como para quejarse siquiera de que la UA no tuviera ascensores. Esta vez no se quejó mucho. En serio, parecía que la UA era alérgica a las comodidades modernas. Min llegó al patio de la UA con mínimas quejas cuando finalmente vio a otra persona, un chico solitario que se acercaba lentamente a la puerta principal de la UA. Era un joven, tal vez de unos 18 años. Ella no lo reconoció de inmediato, así que quizás era un estudiante de tercer año de la UA. Un exalumno que pasaba por allí. El chico tenía largos rizos verdes recogidos en un moño detrás de la cabeza, la cara salpicada de pecas y una mirada cansada que a Min le resultaba muy atractiva. Su atuendo era bastante extraño, casi exclusivamente por lo soso que era. Un gran abrigo de cuero le cubría casi todo el cuerpo, hecho de piezas desiguales que ni siquiera estaban teñidas del todo. Sinceramente, parecía más un prototipo de un disfraz que un diseño terminado. Y llevar un abrigo entero en pleno verano, incluso tan temprano, además de su abrigo, el chico llevaba una mochila grande, guantes gris oscuro y botas a juego de color gris plomo. Parecía que llevaba un traje ajustado debajo del abrigo, así que quizás este solo servía para ocultarlo. Podría ser un héroe o ayudante conocido que no quería ser reconocido, pero ¿cómo podría alguien reconocer una cara tan linda si no había nadie alrededor? Quienquiera que fuera, probablemente era el invitado del director. No hizo sonar ninguna alarma y era la única persona en el patio. Min solo tardó un segundo en mirarse en la ventana y retocarse el maquillaje antes de acercarse. No quería causar una mala primera impresión. Hola. Min se acercó con una sonrisa y un pequeño saludo mientras hablaba. Eres la invitada del director, ¿verdad? En lugar de responder a Min, el hombre misterioso siguió con la cabeza agacha mientras avanzaba lentamente. Mantuvo una mano en la barbilla mientras caminaba con paso pausado. Al ritmo que iba, podría llegar a la puerta principal de la UA en septiembre. Min aminoró el paso al acercarse al adolescente, ajustándose las gafas mientras lo observaba de nuevo. Los ojos del chico parecían distantes, claramente desenfocados, y ahora que estaba más cerca apenas podía distinguir un murmullo. No lograba entender lo que decía, el chico hablaba a toda velocidad, pero podía reconocer sus sentimientos por la expresión de su rostro. Estaba preocupado, y tal vez un poco asustado. Min sonrió levemente, comprendiendo ese sentimiento. Casi todos se ponían nerviosos al tener que conocer al director. Diablos, ella todavía lo hacía a veces. Así que probablemente debería intentar que este tipo bajara de las nubes. Min estaba de pie junto a un estudiante lento, cuyas piernas casi se habían detenido por completo mientras su murmullo se aceleraba. Min tosió una vez, solo para comprobar hasta qué punto estaba despistado, luego extendió un dedo frente al chico y lo dejó que se estrellara contra él.
Su reacción al contacto con ella fue inmediata. El chico casi se desmaya y retrocedió unos centímetros, mirando a su alrededor con curiosidad. Sin duda, este chico estaba en el programa de héroes. Hola, pequeña. Midnight volvió a saludar con la mano, manteniendo una sonrisa amable y movimientos suaves. No era la primera vez que intentaba calmar a la gente. De hecho, era algo habitual en ella. Después de todo, tenía una licenciatura en psicología. ¿Vienes a ver a Nezu? El chico de pelo verde se tomó un segundo para recomponerse, se puso de pie lentamente y respiró un poco mejor. Se dio unas palmaditas rápidas, luego asintió un segundo antes de hablar. Ese sí. Yo, creo. ¡Qué mono! Midnight intentó contener la risa ante su reacción y se colocó a su lado. Ya me lo imaginaba. Estoy aquí para llevarte con él. ¿Estás listo para irnos? Sí. El chico se tomó un segundo, se ajustó la mochila antes de hablar y hacer una breve reverencia. Gracias. No te preocupes, chico, no es nada. Midnight se acercó al chico mientras entraban en la UA, observándolo de reojo. Ahora que se había recompuesto, parecía una persona completamente diferente. Su paso era rápido. Miraba al frente, sin siquiera dirigirle una mirada. Sujetaba la mochila con firmeza y sin sobresaltos. El rostro del joven era impasible. Por el momento, había desaparecido toda preocupación y somnolencia. Eso estuvo bien. Si así era normalmente, debía de estar muy nervioso a juzgar por su aspecto. Midnight sintió un atisbo de orgullo por haber podido ayudar a alguien. Pero, además del orgullo, también sentía curiosidad por saber quién era ese chico. Era hora de indagar un poco más, así que te apuntaste para reunirte con el director a las 6. Eso suena bastante duro, su mirada apenas se movió, sus ojos se desviaron ligeramente hacia ella. Se preguntó por un instante si permanecería en silencio, manteniendo aquella atmósfera tan fría como su rostro. Sí. Y decidió iniciar una conversación. ¡Genial! Quería llegar antes que él, pero supongo que no fue posible. Sí. Nadie parece poder engañar a ese tipo. La sonrisa de Midnight se desvaneció al recordar todas las desgracias que había sufrido por su culpa. En serio, no podía dejar que alguien más ganara aunque solo fuera una vez. Oh, ¿en qué año estás? No te reconozco. Midnight se dio cuenta de que no estaba segura de poder mantener una conversación positiva si se centraba en Nezu, así que volvió a dirigirse al niño y esperó poder sonsacarle algo más de información. ¿Qué año? Oh, no soy. El chico literalmente tropezó al oír eso, pero rápidamente se recuperó mientras jugueteaba nerviosamente con su cabello. No, voy a la UA. Nunca he ido. Ah, ¿sí? Midnight estaba sorprendida, y ahora sí que le interesaba. Este chico nunca había estado en la UA pero se iba a reunir con su director. ¿Para qué te reúnes? Buena pregunta. El joven recuperó la compostura, frunciendo el ceño. Uf. Le tocó la fibra sensible. Espera, ¿eso significa que el director Nezu te llamó? Si este tipo no sabía de qué se trataba la reunión, entonces no la había convocado. Pero, ¿por qué Nezu llamaría a un chico cualquiera que nunca fue a la UA? ¿Y por qué ese chico intentaría llegar a las 6 de la mañana para engañar al director, a menos que se conocieran? Algo así. Y entonces volvió a cerrarse en sí mismo. Un tipo susceptible, y lo único que Midnight consiguió de él fueron más preguntas. Quizás era pariente del director. Vaya. Qué mala suerte tienes. Pero ahora se estaba cerrando en banda de nuevo, así que Midnight no insistió. Ese tipo es muy bueno en su trabajo, sí, pero le faltan un par de tornillos. Sin duda, dijo el chico asintiendo. Parecía conocer bastante bien al director, pero Midnight dudaba poder sacarle más información. Mejor dejarlo estar y, tal vez, preguntarle algo después de la reunión. ¿Hasta qué hora estaría abierto el spa? Bueno, buena suerte, chico. Con esa bola de pelo, probablemente la necesitarás. Midnight le dedicó otra sonrisa, y esta vez el chico reaccionó con una leve sonrisa. Buen progreso. A veces era más fácil llevarse bien con desconocidos. Por supuesto, respondió Greeny, sacudiendo ligeramente la cabeza mientras jugueteaba distraídamente con su mochila. Parecía un buen chico. Un poco nervioso, a veces demasiado serio, pero un buen chico. Ya casi llegaban a la oficina del director. Él tenía varios que solía alternar por motivos de seguridad, aunque Midnight se preguntaba qué tan efectivo sería en realidad.
Estaba bastante segura de que la seguridad requería algo más que simplemente cambiar de equipo, pero bueno, ella no se dedicaba a eso. Muy bien, chico, ahí está la oficina. Min se la señaló al chico, deteniéndose en seco. Hoy haría un poco más de papeleo y tal vez intentaría atrapar al chico misterioso cuando saliera, o tal vez le preguntaría al director si tenía pensamientos suicidas. Te deseo mucha suerte y espero que nos volvamos a ver. El chico pareció un poco desconcertado, sorprendido, antes de frotarse la nuca y dedicarle otra pequeña sonrisa. Sí, tal vez. Empezó a pasar junto a ella en dirección a la oficina, pero se detuvo a mitad de camino y se volvió hacia ella por última vez. Gracias. Por la conversación. Me ayudó mucho a tranquilizarme. Y entonces le dedicó una sonrisa sincera. No esa sonrisa superficial de antes, sino una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Menudo galán. Buena suerte con su trabajo, señorita. Min y el chico intercambiaron una última y breve despedida antes de separarse, y Min se dirigió rápidamente a su escritorio para terminar su papeleo. Fue muy gratificante poder ayudar a alguien. Sobre todo cuando te lo agradecían. Ese tipo de sentimiento fue la razón por la que se convirtió en maestra. Y la llamó señorita, qué educado. A diferencia de cierto fastidioso, Ronnie. Min suspiró, frotándose la cabeza al recordar aquella molestia. Había perdido días, no, semanas, persiguiendo a ese aspirante a ninja. Pasaba noches enteras haciendo reconocimiento solo para que él apareciera al otro lado de la ciudad y desapareciera antes de que ella pudiera siquiera acercarse. Pero él sí había ayudado. Probablemente. Ella sabía que había ayudado cuando una oleada de gnomus atacó la ciudad de Osu y estaba bastante segura de que había muerto defendiendo a los estudiantes de primer año de héroes en un campamento de verano. ¿Acaso todo vuelve a ser como antes? Min se frotó el puente de la nariz. No era de buena educación pensar mal de los muertos, por mucho sueño reparador que te hicieran perder o papeleo que te obligaran a hacer. Además, tenía papeleo que hacer. Era hora de dejar de perder el tiempo y ponerse a trabajar. El director Nezu apenas tuvo tiempo de dejar todo listo en su oficina antes de que llegara Ronnie. Quería tener todo bajo control y proyectar una imagen de seguridad y confianza, así que no debía haber ningún cabo suelto cuando Ronnie llegara. El traje de Ronnie. Nezu había obtenido el traje de Ronnie durante la gran batalla entre All For One y All Might. El traje resultó dañado junto con el joven héroe cuando este se estrelló en la batalla final y fue retirado como prueba cuando lo llevaron al hospital. Nezu se había apoderado del traje, lo había borrado de los registros con la mayor discreción posible y quería devolvérselo al joven héroe. Ahora, ese mismo traje, aunque destartalado, estaba limpio y doblado sobre su escritorio, dentro de una bolsa, listo para devolvérselo. Quizás eso ayudaría a limar asperezas entre ellos. Todopoderoso. All Might se salvó gracias a la aparición de Ronin en el último momento, quien prácticamente se interpuso en el camino de todos. Frustró los planes de All For One y logró salvar no solo a All Might, sino también a Nana Shimura. Luego se desmayó y abandonó el lugar antes de que nadie pudiera cuestionar a este héroe inesperado. Nezu intentó ocultarlo lo mejor que pudo, pero All Might había descubierto la pista y quería reunirse con su salvador. No era intrínsecamente malo, pero Ronin era Ronin. Legalmente, el mayor villano de Mustafa que seguía en pie y era plenamente consciente de ello, Ronin desconfiaba por naturaleza de todos y de todo. Muy útil para un justiciero, pero muy molesto si querías ganarte su favor. Así que Nezu decidió no mencionar a All Might en absoluto cuando llamó al joven héroe. Quizás no fuera la mejor decisión a largo plazo, ya que podría traicionar la confianza de Ronin, pero también podría resultar bastante bien. Era una cuestión de suerte, pero Nezu confiaba en poder manipular el resultado siempre y cuando permaneciera en la habitación y dirigiera la conversación. All Might solo quería hablar un rato con quien lo había salvado, y dado que se trataba de Ronin, Nezu dudaba que la conversación llegara a buen puerto. All Might podría ofrecerle un puesto o alguna recompensa, pero Nezu estaba seguro de que Ronin rechazaría ambas. Si hubiera podido, Nezu habría mantenido a All Might completamente al margen. Tenía asuntos importantes que atender con Ronin, tanto para él como para él, pero en ese momento estaba muy involucrado y no podía apartar a All Might de esto. Era más sencillo dejar que Ronin se encargara de All Might, y Nezu no tenía ninguna duda de que el joven héroe estaba a la altura. Echó otro vistazo rápido a las cámaras de seguridad. La señora
Nemuri y Ronin estaban justo afuera de su oficina. Excelente, un poco tarde, pero no importaba. Llamó rápidamente a Olmig para la reunión. Esto le daría unos 2 o 3 minutos a solas con Ronin. Era tiempo suficiente. Una breve charla, entregarle el traje a Ronin y luego dejar que Olmig se encargara de sus asuntos. Olmig probablemente traería sus propias preguntas, así que eso podría tomar un poco, pero Nezu no creía que fueran más de 10 minutos. La señora Nemuri y Ronin se despidieron y cada uno siguió su camino. Algo le rozó la nuca, pero Nezu apenas lo notó absorto en sus pensamientos. Olmig fue directo y conciso. Todo sería diferente si su amigo policía hubiera estado allí, pero por suerte no lo estaba. Ese tipo sí que podía complicar las cosas, y Nezu lo sabía. Era un experto en complicaciones. Nezu supuso que Ronin se adaptaría bien al enfoque más sencillo de Olmig. Probablemente Olmig iría directo al grano, agradeciendo a Ronin y luego haciéndole algunas preguntas. Ronin, en cambio, evadiría la pregunta, rechazando cualquier respuesta y negándose a responder. Después de que Olmig no hubiera aprendido nada, volverían a encontrarse Nezu y Ronin. Llamaron a su puerta. Ronin. Hablando del rey de Roma. Nezu se ajustó el traje, con la sonrisa fija, mientras revisaba las bebidas que había preparado. 2 tazas de té, pero como Ronin siempre llevaba máscara, no eran para él. Pensaría que Nezu estaba siendo cortés, cuando en realidad estaba preparando todo para Olmig, quien se tomaría el té, y al mismo tiempo le daría a Ronin una sutil pista de que llegaría un tercer invitado. Adelante, adelante. Exclamó Nezu mientras pulsaba un botón en su escritorio, lo que hizo que la puerta se abriera sola. Nezu dejó a un lado sus papeles, aunque ya los había terminado. Quería parecer ocupado. Al fin y al cabo, quería mantener cierta imagen y presencia, así que solo entonces los guardó. Nezu. Una figura entró en la habitación. Sus botas eran nuevas, Nezu estaba seguro. El director observó de reojo al joven héroe mientras este fingía ordenar los papeles y apartarlos. Botas nuevas que le llegaban hasta las rodillas, un abrigo grande que se parecía vagamente al que estaba doblado sobre la mesa. Una bolsa grande colgaba de sus caderas, pero Nezu pudo distinguir una forma inconfundible oculta tras la bolsa y el abrigo. Un extraño bastón ligeramente curvado, que colgaba justo a la altura de la cadera. La mayoría de la gente no se daría cuenta de que Ronin estaba armado, pero ese tipo de detalles nunca pasaban desapercibidos para Nezu. Ronin. ¿Cómo estás, oh? Nezu dejó los papeles y se giró para mirar de frente al joven héroe, pero en su lugar se encontró cara a cara con un joven. Ojos grandes. Mirada fija. El contorno difuminado de una cicatriz sobre un ojo, oculta por el maquillaje. Muchas pecas. Muchas cicatrices. Pero, Nezu miró a la izquierda. Nezu miró a la derecha. Nezu levantó la vista, e incluso bajó la mirada. Sin mascarilla. Nezu echó un vistazo a las cámaras y vio una pequeña imagen de Olmig, que ya se dirigía a esa misma habitación. Uy. Capítulo 182. Molestias en la oficina oficial. Podría haber parecido joven si no fuera tan serio. Las ojeras marcadas delataban la falta de sueño. Cicatrices y pecas adornaban todo su rostro. Su mirada se había endurecido como la piedra, transmitiendo una impresión mucho más fría que la que mostraban las fotografías. Nezu lo sabría. Revisó las fotos de Izuku Midoriya una vez después de enterarse de que el chico sin particularidad era el alter ego del Ronin, y con su memoria, jamás olvidaría su rostro. Nunca olvidaba nada. Por eso se quedó tan desconcertado cuando, en lugar del Ronin en torno al cual había hecho todos sus planes, Izuku Midoriya entró por la puerta de su oficina. El rostro había envejecido medio año y había sufrido algunas peleas desde que se tomó la foto que Nezu había visto, pero sin duda era el mismo chico. El mismo chico que, según todos los testimonios, no llevaba mascarilla. No es que la frase significara mucho, ya que en este caso no había tantos testimonios. Nezu se dio cuenta de que, por una vez, estaba entrando en pánico. No estaba seguro de cuánto tiempo hacía que no entraba en pánico. Ni siquiera estaba seguro de si sabía cómo hacerlo hasta ahora. Qué informativo. Qué instructivo. Qué inútil. Nezu se liberó de sus preocupaciones después de que Izuku Midoriya entrara en la oficina y cerrara la puerta tras de sí. Esto significaba, por desgracia, que Nezu se estaba quedando atrás. Y parecía que sus palabras se le escapaban aún más cuando abrió la boca y. Y no salió nada.
No sabía muy bien qué hacer ahora. Creía tenerlo todo planeado, pero esto ni siquiera se le pasaba por la cabeza. ¿Por qué Ronin no llevaba la máscara? ¿Estaba dañada? Si era así, ¿por qué no había traído otra? Nada de esto ayudó. Nezu tenía que empezar a hacer algo y todas esas preguntas, aunque interesantes en sí mismas, no ayudaban. Nezu necesitaba una dirección a seguir, algo que le permitiera empezar a poner las cosas en marcha. Máscara. Los pensamientos de Nezu finalmente se ordenaron para formar palabras reales mientras comenzaba a moverse de nuevo, tanto mental como físicamente. No era un buen comienzo, pero lo tenía en mente y era una dirección. Mejor seguir adelante. ¿No llevas puesta tu máscara? Sí. Ronin, Midoriya, el joven héroe asintió una vez, cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie frente al escritorio de Nezu, sin siquiera mirar la silla para sentarse. Se rompió cuando atacaron tu campamento secreto. Todavía no he tenido tiempo de conseguir un reemplazo. Ah. Ya veo. Nezu asintió a su vez, asimilándolo todo lentamente mientras su cerebro ordenaba los millones de pensamientos que le pasaban por la cabeza. Lo siento, ¿cómo saliste del campamento? Encontramos algunos de tus dedos allí, pero tú, Ronin bajó la mirada hacia su mano izquierda, moviendo los dedos inconscientemente mientras respondía. Alguien que conocía me rescató. Me debían algunos favores, así que me salvaron la vida y creo que ahora estamos a mano. Por la misma razón estaba en el hospital cuando All Might luchó contra esa Nomu femenina. Ah. Ya veo. Nezu seguía asintiendo, pero probablemente no era el mejor momento para saciar su curiosidad. Apenas escuchaba, más bien intentaba asimilar lo que iba a hacer. Ronin estaba parado frente a él, pero obviamente no llevaba puesta su máscara. Esto significaba que Ronin no estaba ocultando su identidad en ese momento, pero eso solo planteaba un pequeño problema. All Might se acercaba. Nezu tuvo que invitar a All Might a reunirse con Ronin, pero no se molestó en decírselo. No parecía algo que Ronin fuera a aceptar, y Nezu pensó que podría simplemente sorprenderlo y disculparse después. Pero ahora que Ronin no tenía su máscara, ¿cómo se le comenta educadamente a alguien que has traído a una tercera persona sin preguntarle? Alguien que conocía me rescató. Me debía algunos favores, así que me salvó la vida y creo que ahora estamos a mano. Revenant pronunció la mentira con la misma naturalidad con la que respiraba. Llevaba tiempo planeando qué decir para que su historia fuera sólida cuando lo interrogaran. Por la misma razón que estaba en el hospital cuando All Might luchó contra esa Nomu femenina. Cada vez que se preguntaba sobre esa reunión, la convertía en una oportunidad para perfeccionar su historia. Lo que antes había sido una vaga idea se había convertido en una sólida coartada para él, su equipo, el hospital e incluso para Mao si lo presionaban para que diera explicaciones. Ah. Ya veo. Nezu asintió débilmente, pareciendo más un muñeco cabezón que su habitual energía. Resultaba un poco inquietante, pero Midoriya estaba acostumbrado a la sonrisa inexpresiva de ese peludo cabrón, así que no estaba del todo seguro de si aquello era malo o normal. Los dedos del joven justiciero se aflojaron sobre su mochila, listo para apartarla junto con el abrigo y desenvainar su espada ante la menor señal de peligro. No estaba seguro de si algo andaba mal o no, y definitivamente no quería armar un escándalo si no era necesario, pero la incertidumbre lo estaba volviendo loco. Aunque Midoriya estaba furioso por el motivo de la llamada de Nezu, no había forma de que pudiera averiguarlo con antelación. Así que, en lugar de eso, preparó todo lo que pudo, pero eso iba más allá de simplemente conseguir ropa nueva. La historia, una ruta de escape, incluso reabasteció sus granadas, ya que le habían sido muy útiles la última vez que luchó. Esperaba no tener que usarlas, puesto que se las había prestado Mao, y ya se imaginaba cuánta comida le quitaría el grandullón como venganza. Entonces, Midoriya dejó la frase inconclusa, mirando alrededor de la oficina sin prestar atención a la silla. La incertidumbre lo carcomía ahora que estaba tan cerca. Había hecho todo lo posible por estar preparado, por si acaso, pero Nezu apenas parecía estar pendiente. ¿Acaso era algún nuevo método que el peludo del fútbol había ideado solo para fastidiarlo? ¿Y qué? Nezu levantó la vista, dando pie a la teoría. Estaba claramente distraído. Usted convocó esta reunión. ¿Para qué quería reunirse conmigo? Esto no le sentó bien. Revenant cambió de postura y se dirigió directamente a la manija oculta bajo su abrigo. Podía abrirla con una mano y luego avanzar.
Era más rápido pasar por Nezu que por la puerta, así que si necesitaba escapar, bueno, Nezu se recostó, tamborileando con las patas sobre el escritorio de una manera que sin duda parecía nerviosa. Eso no podía ser buena señal. ¿Sabes cómo te metí en ese hospital? Espera, esto era un favor. Midori ya había imaginado que podría ir por ese camino. Nezu había salvado la identidad de Ronin, así que en lugar de amenazar con revelarla, podía pedirle algo al justiciero. No estaba tan mal, ¿verdad? ¿Sí? Se necesita mucho papeleo para ingresar a un tipo en un hospital, ¿sabes? Muchos formularios. Nezu empezó a jugar con su taza de algo, pasando un dedo por el borde en círculos lentos mientras miraba fijamente a través de la taza como un pez. Muchas firmas. Ah. Revenant tardó un segundo en comprender, pero ya veía a dónde iba todo esto. Nezu había ayudado mucho a Ronin, y aunque apenas lo pensaba, probablemente no era algo que Nezu pudiera crear con un simple gesto. El personal del hospital, el equipo de emergencias, incluso los héroes y la policía. Había que pagar a mucha gente y conceder muchos favores. Te sigo. Mucha gente estuvo involucrada, y hay un largo rastro documental. Con solo mencionar eso, Midori ya intuyó que esto podría no tratarse solo de favores. Los ojos de Nezu se dirigieron rápidamente a la pantalla de su computadora. Así que alguien descubrió lo que hiciste. Bueno, comenzó Nezu, jugueteando con sus pulgares mientras hablaba en su tono habitual, dando vueltas al mismo tema. No diría que exactamente, alguien se enteró. Entendido. Pero él no lo sabe todo. Solo te conoce por la pelea de camino, y solo sabe que yo te llevé al hospital. La pelea de camino fue donde All For One y All Might tuvieron su último gran enfrentamiento. Fue realmente importante, tanto literal como figuradamente, y aún se hablaba de él en el mundo de los héroes. También fue la mejor situación para Midoriya. La batalla de camino fue épica, decisiva y, lo mejor de todo, no tenía ninguna relación con Ronin. Midoriya apareció con un atuendo que nadie recordaría, luchó con un estilo completamente distinto y no hizo ni una sola referencia a Ronin que alguien pudiera captar. Desde usar principalmente pistolas en lugar de espadas hasta su atuendo de pésima calidad, debería ser prácticamente imposible encontrar alguna conexión. Bueno, eso no estuvo bien. ¿Y qué significaba esa expresión de Nezu? Él sabe que yo te metí en el hospital. También sabe que oculté todo lo demás sobre ti, y no pude negarlo cuando me preguntó. Se había hablado mucho de alguien sin mencionar quién, y ahora que lo pensaba, Revenant no estaba seguro de que la pelea en camino fuera tan buena para él como creía. Puede que no tuviera relación con Ronin, pero su uso de armas era definitivamente ilegal. Además, conllevaba el lastre habitual de la justicia por mano propia, así que eran dos problemas por el precio de uno. Puede que no esté relacionado con la larga lista de crímenes de Ronin, pero ahí mismo había muchos problemas. Además, dejaste de hablar, Nezu. Nezu ahora miraba fijamente una imagen, no, miraba fijamente a través de la imagen. Bueno, no te preocupes. Eso es todo lo que averiguó. Oye, no tendrás por casualidad una máscara de repuesto, ¿verdad? Viene a verme, ¿verdad? Sí. ¿Viene ahora mismo? Sí. ¿Vas a estar aquí muy pronto? Prácticamente. Te odio. Sí. Revenant se frotó la cara. De todas las cosas que tenía que arreglar, su máscara actual era la única que no podía. Robada de la UA hacía meses y equipada con tecnología de punta, esa máscara era demasiado cara y compleja para que él la reconstruyera. Necesitaría al menos todos sus ahorros para conseguir las piezas, e incluso así, no estaba seguro de tener la habilidad suficiente para ensamblarla. Aún así, debería haber traído algo para ocultar su identidad. No había usado su pañuelo habitual desde que lo llevó al campamento de verano. Los alumnos de la clase 1A, 1B y algunos profesores lo reconocerían. Pero su verdadero rostro era el disfraz perfecto para disimular, pero el peor al ser observado con atención. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Revenant se frotó el puente de la nariz mientras empezaba a sopesar sus opciones. Estaba tratando de encontrar una forma amable de decirlo. Claro que sí. No tenía muchas cosas, solo lo que llevaba encima y dentro de su bolso. ¿Había algo que pudiera ocultar su identidad? Revenant ya lo había pensado todo y decidió recurrir a la vieja usanza. Abrió rápidamente su mochila y sacó su camiseta de civil, echándose la capucha hacia atrás mientras se la cubría hasta la cara.
Lo había hecho hacía mucho tiempo, cuando todavía usaba un tubo como arma, y el motivo quedó claro de inmediato. Había usado una camiseta blanca en lugar de una de color porque no podía ver absolutamente nada a través de la tela más gruesa. ¡Qué fastidio! Aquí tengo tu viejo equipo, Ronin. Eso no significaba nada cuando aquí podía estar en cualquier lugar, desde justo delante de él hasta a punto de atravesarle el cráneo. Como tu vieja máscara, sí, que le den a la máscara de camiseta. Midori ya se deshizo de la camiseta y fue directamente a su segunda máscara, una máscara de pintor que había sufrido demasiado, y un par más por si acaso. Tenía grietas, roturas y, lo mejor de todo, podía ver perfectamente mientras la llevaba puesta. Midori ya se ajustó las correas de la máscara y pensó en su apariencia. Esta máscara le cubría la parte inferior del rostro, pero dejaba al descubierto sus ojos y su cabello, se subió la capucha y se recogió el cabello lo mejor que pudo. ¿Quién es? ¿HMM? Nezu había terminado de hacerlo correr en círculos, pero aún parecía algo distraído. Ahora que Midori ya estaba preparado para lidiar con la situación, tenía tiempo para preocuparse por cosas como quien había descubierto su existencia. Esto se debía, por supuesto, a que habían descubierto el encubrimiento de Nezu. Si hubieran descubierto su otra identidad, sus prioridades habrían sido muy diferentes. ¿Quién viene a recibirnos? ¿Alguien de la policía? ¿La asociación de héroes? Revenant hizo algunas conjeturas sobre quién podría haber descubierto la intromisión de Nezu. Tenía que ser alguien que revisara los documentos, así que probablemente era un funcionario o algo así. Después de todo, ¿qué héroe se preocuparía por algo como un rastro de papeleo? La mayoría de los héroes probablemente ni siquiera sabían qué era eso. Bueno, Nezu había dicho eso demasiadas veces como para que sirviera de algo. Ya lo conoces. Escucha, cabrón peludo, no quiero un juego de adivinanzas, quiero saber el nombre de este tipo. Toc, toc. Alguien estaba en la puerta de la oficina. Un leve movimiento se notó cuando el pomo se movió. Las manos de Midori ya se dirigieron automáticamente a su espada mientras respiraba hondo por instinto, pero entonces, una voz se escuchó a través de la puerta. Una voz muy familiar. Yo soy. Oh no. Sí, asintió Nezu solemnemente una vez en segundo plano, ya resignado. Entrando como una persona normal. La puerta de la oficina de Nezu se abrió de golpe y, con su habitual dramatismo, Olmigt apareció en el umbral, como si acabara de salir de una leyenda. Sus músculos, su sonrisa, su estatura, todo era imponente. Dominaba por completo la pequeña oficina, y ni siquiera había entrado todavía. Midori y Nezu lo miraron fijamente por un instante antes de volverse el uno hacia el otro por última vez, susurrando apenas audible para que su nuevo invitado no pudiera oírlos. ¿Furry fumador? ¿Sí? Te voy a matar. Sí.